Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. ¿Les ha pasado que han tenido la necesidad de remover caracteres especiales de un texto y no encuentran una forma rápida de hacerlo? ¿O se han enfrentado a escenarios en los cuales un campo que contiene fecha presenta múltiples formatos? En este video les voy a mostrar cómo utilizar la herramienta R para desarrollar un código que luego vamos a integrar de forma muy sencilla en Power BI. Espero les guste este video. Nuestro objetivo es eliminar caracteres especiales que se encuentren dentro de una cadena de texto. Para ello vamos a utilizar la función GSOP. Vamos a ver cuál es la estructura que se utiliza con esta función para poder eliminar esos caracteres especiales. Primero, debemos contar con qué caracteres deseamos eliminar. A esto los vamos a encerrar entre corchetes para indicar todos aquellos caracteres que incluyamos aquí son aquellos que vamos a eliminar de la cadena. Lo segundo que vamos a considerar es por qué carácter lo vamos a reemplazar. Al especificar doble comilla simple, indicamos que lo que deseamos es eliminar los caracteres una vez los encuentre la función. Y lo tercero es indicarle a dónde debe buscar esos caracteres. En este caso estamos especificando que debe buscar en la variable cadena-str. Algo que me gustaría mencionar es que la función GSOP, la G significa global y sub de cadena. Entonces, esto lo que quiere decir es que cada vez que encuentre un carácter especial, lo va a reemplazar. Otra de las funciones que se utilizan muy frecuentemente es la función string_here. Esta función pues tiene diferentes funcionalidades, es un poco más amplia, pero en este caso queremos mantener el ejemplo sencillo, así que nos vamos a basar solo en la función GSOP. Ahora veamos cómo funciona este código en Power BI. Ahora en entorno Power Query necesitamos primero una cadena, una columna que contengan todos los caracteres. Exploramos un poco, por ejemplo, en la línea 2 tenemos un numeral, tenemos un porcentaje, en la línea 3 tenemos un asterisco, un numeral. Supongamos que yo deseo eliminar todos estos valores o caracteres especiales, debo identificarlos y luego crear una lista. Entonces, agregando un script de R que está en la sección de transformar, en la parte derecha de su pantalla, en la parte superior, verá que hay una opción que indica ejecutar script de R. Usted lo agrega y aquí entonces pega el código que vimos previamente, en donde diálogo es la variable que contiene el texto que deseamos evaluar. Y esto se lo estamos asignando a la variable cadena-str. Entonces, utilizamos el mismo formato. Todos los caracteres que deseamos eliminar los deseamos reemplazar por ningún valor, es decir, eliminar, y eso lo vamos a ubicar en la variable cadena-str. Luego de esto, solo transferimos esa conversión a la variable datos utilizando un data frame. Ahora veamos los resultados. Ahora, dentro de diálogo observamos que no existe ningún carácter especial de los que incluimos en nuestra lista y de esta manera se ha limpiado el texto. Cuando hagamos transformación o limpieza de texto, debemos enfocarnos en qué es lo que necesitamos. A veces se utilizan funciones que no se requieren, entonces creo que utilizando string_here GSOP en este caso es una buena opción para limpiar texto de una forma sencilla, solo cumpliendo con 3 cosas dentro del formato. ¿Qué deseamos reemplazar? ¿Por qué lo deseamos reemplazar? ¿Y dónde lo deseamos reemplazar? Así que tómenlo en cuenta, creo que es algo muy poderoso, una función poderosa para cuando tenemos estos escenarios que deseamos limpiar texto de forma rápida. Ahora vamos a ver unos ejemplos relacionados a limpieza de fechas. Lo primero que debo identificar es cuál es el campo fecha que deseo utilizar. En este caso se llama fecha inicial
y lo voy a asignar a la variable A, que será utilizada en el proceso de limpieza y transformación de los datos. Algo importante es entender cómo están conformados los datos en este campo, ya que me va a permitir saber cuáles son las acciones de limpieza que debo ejecutar. Tengo como primer campo un formato día, mes, año separado por guiones. Cuando intento hacer transformaciones en este formato, recibo un error. Es por ello que debo reemplazar los guiones por barras. También voy a cambiar el orden. En lugar de tener el formato día, mes y año, deseo tener mes, día y año. Dicho eso, entonces necesito identificar cuál es el valor que está en la tercera posición para identificar en este caso el guión. Cuando en la tercera posición de mi valor fecha tengo un guión, entonces voy a hacer una concatenación en donde el valor que voy a poner de primero va a ser el que está en la posición 4, seguido por el de la posición 5, en este caso sería 0,4, que es mi valor de mes. Luego seguiré con el valor que está en la posición 1 y 2, que es el 0 y el 7, que representará entonces el día. El formato que estoy esperando es el que muestro a continuación. También debo asegurarme de limpiar los espacios en blanco, ya que esto puede dar error si no los remuevo. Ahora, enfocándonos un poco en el paso de transformación, es importante saber que cuando tengo un formato que empieza por el año, no me da ningún error. Así es que yo voy a empezar evaluando el año, ya que es el formato que me es más confiable. En este caso, yo evalúo si el valor es igual a NA, que significa Not Available. Eso lo que quiere decir es que si falla el paso de transformación, entonces yo debo entender que el primer valor no era un año. Entonces realizo otra evaluación y comienzo a evaluar por el mes. Si el valor que quiero transformar no empieza con un mes y es igual a NA, es decir, que me envía un error, yo voy entonces a proceder a utilizar el formato día, mes y año en lugar de mes, día y año. Esto es importante saberlo, ya que cuando capturamos este tipo de valores NA o no disponible, nos permite aplicar el paso de transformación correcto. Entonces, en este caso, vamos a proceder a evaluar primero el año. En caso de que el año no tenga ningún NA, entonces vamos a utilizar ese valor. De lo contrario, si el valor es NA, entonces evaluamos el mes. Si el mes no arroja un valor NA, entonces lo utilizamos. De lo contrario, utilizamos el día. De esta manera nos aseguramos de evaluar las diferentes combinaciones que existen, ya que recuerden que cuando el mes es superior a 13, o el valor, perdón, es superior a 13, no tenemos inconvenientes porque el sistema o el algoritmo en este caso va a identificar que es un día, pero si intentamos transformar este día a un mes, nos enviará valor NA, ya que no existe mes 13. Entonces, por eso es importante pasar por el mes, ya que aquellos valores que es NA, entonces utilizaremos el formato día. En el caso de que no sea NA, entonces procedemos a transformar el mes. Esta es una de las consideraciones que hay que tener a la hora de trabajar con fechas, ya que de lo contrario, pues obtendremos múltiples valores NA a la hora de realizar la transformación. Cuando el día es inferior a 13, puede confundirse con el mes y suele ser difícil identificar cuál valor corresponde a mes y cuál a día. En este caso, trate de identificar alguna variable que le permita diferenciar estos valores. Por ejemplo, si la fecha fue capturada en algún país de habla inglesa o hispana. Esto ayudará a hacer una evaluación extra y a realizar la transformación correcta. Ahora, desde Power Query vamos a hacer el paso de transformación. El escenario es exactamente el mismo, en donde nuestro campo fecha contiene diferentes formatos, los que ya hemos visto previamente.
Ahora, para poder hacer esta transformación y utilizando el código que ya vimos, vamos a utilizar la opción transformar y agregar un script de R, el cual vamos a utilizar para pegar el código que proviene de RStudio. Utilizaremos exactamente el mismo código. Si notan, aquí tenemos la variable A que almacena el campo fecha, que en este set de datos se llama fecha, pero usted pues puede unificarlo para que tenga un mismo nombre procedente de la fuente de datos. Pero lo importante es que aquí dentro del script de R, el set de datos se llama dataset. Siempre va a ser así. Va a llamarse dataset. Usted puede cambiarle posteriormente el nombre como lo hago yo aquí. Sin embargo, por defecto se llama dataset. Entonces, yo asigno el valor de la fecha dentro de dataset a la variable A, que es el paso inicial. Y el resto del código es exactamente el mismo que vimos, ya que estoy utilizando las variables que he estado asignando aquí. Entonces, vemos también el paso de transformación de fecha y la asignación de fecha a la variable dentro de dataset fecha. Lo único que tenemos que hacer adicional es convertir este valor en un data frame. Así que nos aseguramos de tener una variable que se llame, en este caso salida. El nombre de la variable es decisión de usted. Así que yo le he renombrado salida y le he asignado el valor de lo que tenga el dataset, pero en formato data frame. Así que selecciono OK y veré que aquí hay entonces una nueva variable que contiene la tabla que entonces contiene la transformación. Todos los campos en el dataset, incluyendo la fecha ya transformada. Entonces vemos cómo es el resultado final de esta transformación, un formato limpio que podemos utilizar entonces para seguir utilizando estos datos y crear nuestras series temporales o cualquier tipo de ejemplo que usted quiera realizar con sus formatos fechas. Como conclusión, debemos analizar muy bien el escenario al cual nos enfrentamos, ya que de acuerdo a la complejidad del mismo, así también sabremos qué herramientas seleccionar o qué pasos de transformación debemos aplicar. Si usted conoce otra librería que es útil para la limpieza de los datos, déjenos esa información en los comentarios, ya que como comunidad deseamos seguir aprendiendo. Nos vemos pronto. Saludos.